tardes, un gusto saludarles. Quien les habla la profesora Marilena Ditilio y les estará acompañando en el área de Historia de Venezuela, específicamente en la unidad número 2, Estructura Económica Venezolana desde 1830 y vamos a hacer el recorrido hasta nuestros días. Es importante destacar que en el ámbito de la historia, cuando abordamos lo que es hasta nuestros días, pues estamos haciendo referencia hasta el último periodo culminado. ¿Ok? Iniciamos entonces con la economía entre 1830 y 1870. Es importante destacar que este rango de 1830 y 1870, pues es el primer periodo en el cual pues Venezuela se centra en la actividad agropecuaria. Aquí pues una Una de las consecuencias más importantes fue abrir el mercado venezolano al comercio internacional. Aquí podemos indicar de que en el año 1830 es cuando nos separamos de la Gran Colombia y nos convertimos en nación independiente. Esto pues llevó a que debíamos centrar la atención en algunos rubros económicos de los cuales pues íbamos a subsistir. Específicamente, pues buscábamos abrirnos al mercado internacional para tener un mejor y mayor ingreso. Aquí, bien, entonces se rebajó el derecho de importación y se eliminó el monopolio del tabaco. En este caso, pues, al hacer referencia al monopolio del tabaco, es importante destacar que, pues, el monopolio hacía referencia o hace referencia, en este caso, a el, el permiso, el derecho que se le cede solo a una persona o a un grupo reducido de personas, en este caso, del cultivo del tabaco. Específicamente, entonces se eliminó este monopolio con el propósito de digamos que cualquier persona pudiese cultivar este rubro agrícola. Eh, Se exoneró el impuesto al trigo producido en nuestro país. En el año 1843 se registró un descenso en las importaciones y exportaciones. Esto quiere decir que el sistema económico y todo el proceso económico con el cual pues se manejaba hasta el momento comenzaba a tener descensos. Quiere decir que no había sido fácil este inicio de la Venezuela independiente en el ámbito económico. El café y el cacao experimentaron precios bajos y las exportaciones del ganado disminuyó. Es importante destacar que este proceso de la economía inicia con el cultivo del cacao, era el principal rubro agrícola que se comenzó a exportar, destacando pues que Venezuela para el momento pues y la época pues no se contaba con muchos medios que fueran, por lo menos medios de transporte que fueran mucho más rápidos. Y esto llevaba a que el cacao, como se trata de un rubro que posee humedad, pues al momento de las exportaciones se perdía parte de lo que era la cosecha. Entonces, esto llevaba a que comenzaron a experimentar precios bajos y el café de igual manera, y esto pues disminuía la ganancia de los recursos que quedaban para el Estado. De igual manera, entre los subsectores de producción más importantes estaban el calzado y los textiles. En este caso, pues, el calzado y los textiles hacen parte hacen una parte importante de lo que era el sector secundario en este periodo. Es importante que tengamos en cuenta que, como vemos, para el periodo, la economía se centraba en la actividad agropecuaria. Sin embargo, en el subsector del calzado y el textil, pues ya vemos cómo se abre la ventana hacia otro sector, como es el sector secundario. El sector agrícola. La economía del siglo XIX venezolano se desarrolla bajo el signo del café. Así comenzó el siglo XVIII, dio el dominio del cacao y el XX corresponde al petróleo. Como les decía, entonces pasamos por ese proceso del café,
del cacao y luego el petróleo. Les mencionaba el tema del cacao y la pérdida de parte del fruto debido a la humedad que poseía, por eso se pasó luego a lo que es el rubro del café, ya que como vemos allí en la fotico, el café pues viene ya en una semilla y esto hacía de que fuera mucho más fácil transportarlo. Luego de esto, luego de ahondar un poco en lo que son estos frutos, estos rubros, perdón, específicamente, pues le corresponde al petróleo tomar el auge de la economía. La producción de café. Para el año 1771, Maracaibo comienza a exportar lo procedente de los Andes. Es importante destacar que este se convierte en uno de los rubros agrícolas de mayor importancia en Venezuela. Venía de los Andes, pasa a Maracaibo y desde aquí, desde el estado Zulia, pues comienza a producirse esta exportación. En el año 1797 se suma Cumaná. Bien, aquí pues vemos cómo ese tema del café en algunas localidades o en algunos estados específicos comienza a distribuirse en el interior del país. Ya, entonces para este año, ya casi para los años 1800, pues vemos cómo se involucra Cumaná en lo que es este rubro. Para el año 1810 surgen las más importantes plantaciones cafeteras, lo que permitió que en las zonas montañosas el aprovechamiento de las tierras que parecían infértiles para la agricultura y que el cultivo de café tuviera más ventajas que el cacao. Entonces, aquí vemos que ya para el año 1810, entonces, surgen zonas que se convierten en punto de partida para lo que era la producción cafetera. Aquí habían tierras que parecían infértiles, sobre todo en las zonas montañosas, y esto llevó a que cuando decidieron hacer uso de esas tierras en torno a la producción cafetera, pues se dieron cuenta que podían ser utilizadas y eran aptas esas tierras para este rubro agrícola específicamente. Entonces, es aquí donde se deja de un lado el cacao y se centra la atención en lo que es la producción de café. Los agricultores abandonaron el cultivo del cacao y se dedicaron al café. En este preciso momento, pues, entonces nos damos cuenta de que pasa a un segundo plano el cacao y toma mayor auge el cultivo del café. La propiedad territorial agraria. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la propiedad territorial agraria se incrementa. El latifundio se caracteriza por un escaso número de personas con grandes extensiones de tierra cultivadas en áreas limitadas y cuyos dominios eran por medio de arrendamiento de la tierra, renta del trabajo personal, dinero, entre otros. ¿Cómo surge esto de la propiedad territorial agraria? Inicia con que todo este tema de la producción cafetera y de algunos otros rubros agrícolas que aún no se han mencionado, pues comienza a incrementarse lo que es el proceso agropecuario en el país. El latifundio, es decir, las grandes extensiones de tierra, se estaban caracterizando por un escaso número de personas que las manejaban. Y estas personas que manejaban esas tierras eran por medio de arrendamiento de la tierra. ¿Qué hacían en este momento? Arrendaban cierta cantidad de hectáreas o de lotes o de espacios de terreno. Ellos arrendaban estas tierras y los agricultores la utilizaban de manera provechosa para distintos rubros agrícolas. También la renta en trabajo personal, es decir, también se tenía el método en el cual, pues, gran parte de la población trabajaba en estas extensiones de tierra y les pagaban con la misma cosecha, con parte de la cosecha, por el trabajo realizado. Otros les pagaban mediante fichas, otros, bueno, un tema bastante complejo. Luego tenemos la producción económica. Se caracterizó porque no hubo crecimiento en el área industrial y tampoco
minera, debido al monopolio que se aplicaba en las mismas, como lo mencioné. El monopolio pues hace referencia a estos espacios en los cuales solo una persona pues tiene el derecho legal de el cultivo en este caso o en el área industrial pues de procesar algunos rubros específicos y en el área minera pues de explotar ciertas zonas mineras en el país. Esto llevó a que Venezuela pues mantuvo un carácter exportador en materias primas, destacándose en los productos tropicales y de carácter importador los productos de manufactureros. Es decir, importábamos manufacturas y enviábamos al extranjero productos tropicales. En relación a los sectores de producción, el sector industrial tuvo un evidente retraso, ya que los artículos industriales elaborados eran de origen artesanal. Para el momento, el sector industrial no se desarrollaba de la manera en que lo conocemos ahorita, que ya está sumamente avanzado, sino que por el contrario, el área industrial inició a través de talleres que se tenían en espacios pequeños y que se trabajaba de manera artesanal. Es decir, no era una producción a gran escala, sino que por el contrario, se hacían en pequeñas cantidades y de forma artesanal y en llamados talleres. Los sectores más importantes de la producción eran el café, el cacao, el oro, los cueros, el tabaco y el azúcar, y los textiles, el calzado y la bebida. Vemos que aquí, pues, hay algunos rubros del sector agrícola, otros del sector minero y otros ya a manera de sector industrial a través de los textiles y ganado. El sector minero. El sector minero durante el siglo XIX nos dice que no hubo gran desarrollo en el sector minero debido a que la exportación de minerales requiere de capital, maquinarias, técnicas y un mercado consumidor, y Venezuela no disponía de estos elementos. Sin embargo, se menciona que se contaba con oro en Barquisimeto, cobre en el estado Táchira, asfalto en Maracaibo, hierro en Guayana. Hacia 1875, pues Guayana se constituye con el foco de crecimiento minero. ¿Qué queremos decir con esto? A pesar de que el sector minero, así como el sector industrial, no tuvo gran desarrollo durante este periodo, pues vemos que sí, ya se tenía claro de que se contaba con riquezas minerales en el país, específicamente en algunos sectores, en algunas entidades de los estados que allí se mencionan. Esto hacía de que pues se buscaran los caminos regulares a ver cómo se podía dar especial atención a lo que era este sector específicamente. En el área de la Guayana, pues constituye el foco de crecimiento minero y hasta hoy en día pues allí encontramos el arco minero del Orinoco, en el cual pues es la zona que más posee riqueza mineral en todo el país. Es decir, desde 1875 se sabe de que es la zona con mayor riqueza petrolera de Venezuela. Las exportaciones. Venezuela, durante esta época, mantuvo una mayor participación en el comercio exterior con las exportaciones de café, cacao, tabaco, cueros de res, algodón, madera, chocolate y otros productos que eran colocados principalmente en Estados Unidos, España, Inglaterra, Alemania y las islas del Caribe. Aquí tenemos entonces que, a pesar de que, como se acaba de mencionar, dos de los tres sectores no tenían gran desarrollo, pues teníamos el sector agrícola, que era el sector más desarrollado para la época y se realizaban algunas exportaciones, ¿bien? Como de algunos rubros que se señalan allí, hacia países específicamente de Europa y de América del Norte. El comercio interno y externo. Un cambio del comercio del contrabando por uno de carácter legal. Es decir, antes de todo este proceso, el comercio se hacía a través de contrabando. Y esto llevó a que a partir de este periodo se hiciera de manera legal. El comercio durante este lapso
era el intercambio de materias primas agropecuarias por productos industrializados. Por eso mencionaba hace un momento, nosotros exportábamos materias primas e importábamos lo que eran manufacturas. Esto llevó pues que el comercio se diera de esa manera, que eran primeramente las necesidades con las que Venezuela podía basarse. Venezuela necesitaba manufacturas, y en este caso, es decir, productos industrializados, y nosotros que teníamos, digamos, un poco más abierta la brecha de los productos agrícolas, era donde se entraba la atención del comercio externo. El comercio externo prácticamente no existía debido a que no se intercambiaban productos regionales, ya que en las provincias venezolanas poseían los mismos rubros. ¿Qué queremos decir con esto? Ejemplo, allí se les da el ejemplo de caraotas, frijoles y maíz. Estos rubros, pues, se desarrollaban en la mayor parte de los estados de nuestro país. De igual forma, las regiones del país se comunicaban por mar, lagos, ríos, debido a que las carreteras no existían. Eso era un punto sumamente indispensable en relación al desarrollo del comercio interno. El comercio interno no se podía desarrollar con gran relevancia, esto motivado a que pues no se contaba con carreteras y medios de, de comunicación para nosotros poder distribuir los distintos rubros en el interior del país. Esto llevó que debíamos esperar hasta el año 1870, cuando algunos gobiernos de ese periodo, que es el segundo periodo de 1870 a 1899, comenzaran a darle especial atención a este tema de carreteras y comienzan a construir carreteras y ferrocarriles ya para lo que es el año 1870. Bien, seguimos con el sector agropecuario. Durante 1985 y 1916, Venezuela ocupó el segundo lugar como exportador de café. Para 1931, ocupó la sexta posición entre países exportadores. Esto llevó a que Venezuela, pues, se posicionara como uno de los primeros países mayor exportador de café y luego que podíamos involucrar otros rubros agrícolas y nos posicionaron como el sexto de países exportadores del mundo. Esto llevó a que tomáramos mucho auge en las exportaciones, a pesar de que pues iniciamos eh, eh, un periodo bastante complejo a nivel económico. El cacao y el azúcar experimentaron un descenso en las exportaciones y en 1935 el algodón deja de exportarse. Vemos cómo se le daba entonces especial atención a unos rubros agrícolas y a otros pues dejaron de exportarse ya que no era rentable. Luego tenemos el sector petrolero. Los primeros contratos petroleros surgieron en 1883 durante el gobierno de Guzmán Blanco. A finales del siglo XIX, la empresa petrolera del Táchira recibió derechos para explorar 100 hectáreas ubicadas cerca de San Cristóbal, específicamente en el municipio de Junín. Ya para 1905, Eduardo Chenacucia obtuvo derechos por 50 años para exportar en el estado de Zulia. Vemos entonces cómo saltamos ya de lo que es un proceso netamente agropecuario y agrícola para irnos al ámbito petrolero. Es de esta manera entonces como vemos esa evolución en la economía del país. Al inicio, pues se comienza con un proceso agrícola bastante limitado, donde centrábamos la atención en el café y en el cacao. Luego vamos involucrando y adicionando allí otros rubros agrícolas que también fueron pues de gran importancia y relevancia, y luego ya para 1883 pues se incorpora a la economía del país el sector petrolero, en el cual pues como ya bien es conocido en la historia petrolera de nuestro país, en la hacienda La Alquitrana, específicamente en el municipio Junín de nuestro estado Táchira, pues se evidencia la presencia
de petróleo. Y esto llevó a que pudiéramos buscar diferentes zonas y explorar diferentes zonas del país con el fin y propósito de centrar la atención en reservas petroleras con las cuales podíamos contar. Aquí pues, entonces tenemos que comienzan con estos derechos a explorar 100 hectáreas en el estado Táchira y luego en el estado Zulia. ¿Esto a través de qué? A través de empresas extranjeras, el cual pues centraba la atención en explorar, explotar y refinar petróleo. Ya se dejó en manos de empresas extranjeras debido a que Venezuela para el periodo y para la época no contaba con los recursos económicos y los medios para poder hacer el proceso petrolero de exploración, perforación, explotación y refinación del petróleo. Por esto se le ceden concesiones a empresas extranjeras de manera progresiva en distintas localidades del país. La industria petrolera. La producción de petróleo venezolano comienza para el año 1917 con la extracción de 121.000 barriles. Para el periodo de 1922-1936 aumentó entonces notablemente la exportación de este hidrocarburo. Se cancelaban salarios notablemente altos ya que las ganancias eran excesivas en las compañías petroleras. Nos damos cuenta que a pesar de que se les cedieron concesiones a empresas extranjeras y solo dejaban una porción del dinero en el país y la otra parte era para estas empresas, pues cancelaban salarios altos y las ganancias eran bastante considerables. Aquí, entonces, hemos hecho un recorrido por lo que es todo este proceso de la economía de Venezuela, como bien se mencionó ahorita, si lo imaginamos en una línea de tiempo. Iniciamos con el sector primario, en el cual pues nuestra economía basaba en el cultivo del café y del cacao. Posteriormente pasamos con algunos productos como calzado, como textiles en el sector secundario y luego con el boom petrolero ya para los años 1900, pues se da todo este proceso petrolero y centra entonces la atención en este rubro que, bueno, vimos que a nivel de exportación, eh, para la época nos convertimos en el segundo exportador de café, en el sexto en exportadores del mundo de los distintos rubros y luego pasamos también por un proceso bastante considerable e importante en lo que es la exportación del petróleo en nuestro país, que ya vamos a ir desarrollando más adelante. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero y haya sido fructífero para ustedes y invitándoles a que nos acompañen o a que me acompañen, mejor dicho, en el próximo encuentro síncrono que vamos a tener con el fin y propósito de intercambiar ideas, de intercambiar conocimientos y de hacer mucho más provechoso lo que es este proceso educativo a través de la tecnoformación. Espero que tengan un feliz y exitoso